pues, al público general que se entere en todo lo que está pasando en la universidad y sobre todo con temas coyunturales y no tan coyunturales, pero el tema es que la gente podamos acercarnos a la ciencia y pues, evidentemente tengamos este conocimiento que pues se hace una protección social de la ciencia. Entonces le damos una más breve bienvenida a Jolie, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esta charla nos habla de los sismos que pues, bien sabemos que es un fenómeno impredecible y me va a permitir leer muy breve la semblanza de la doctora Loreto, que pues, es admirarse y sobre todo pues, creo que tenemos nosotros aquí la oportunidad de que pues, nos conteste todas las preguntas que tenemos, dudas, situaciones de sismos, porque a veces ya nos pasó algo muy inesperado, pero bueno, el tema es entender y saber por qué pasan las cosas. La doctora Jolie Pérez Campos es ingeniera geofísica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Stanford y realizó su postdoctorado en una estancia sabática en el California Institute of Technology. En 2004 imparte clases en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de UNAM. De 2008 a 2010 fungió como representante técnico de México ante las naciones de Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. En 2016 recibió por parte de la UNAM el reconocimiento por Juan Inés de la Cruz por su labor en docencia, investigación y difusión de la cultura. En 2009 recibió por parte de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ciencias Ambientales de Stanford el reconocimiento por su carrera profesional como exalumna de Stanford por sus logros y contribuciones en las ciencias de la Tierra. Sin más, porque quiero darle la más bienvenida y muchísimas gracias, Jolie. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar ahorita con ustedes. A unos días de que empiece el mes de septiembre, que tanto conflicto nos causa a los mexicanos, sobre todo a los que vivimos en la capital, en la Ciudad de México. Vamos a hablar de los sismos como un fenómeno que es impredecible. Pues como seres humanos nos gustaría predecir todo, ¿no? Desde chicos buscamos conocer nuestro futuro, queremos saber cómo vamos a ser de grandes, qué va a ser de nosotros, si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos, si fulanito nos ama o no nos ama, nos vamos a casar con él o no. Queremos predecir todo nuestro futuro y por supuesto queremos predecir sobre todo aquello que nos va a afectar de manera importante. Y un sismo nos puede afectar de manera importante, puede causar que los edificios se muevan y que estos no resistan, colapsen y causen fatalidades humanas. Hay muchos mitos en torno a los sismos. Se ha relacionado que ocurren cuando el cielo está rojo, cuando llueve mucho, cuando hay época de sequía, cuando las nubes están aborregadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se basa en algunas observaciones de la gente en lugares particulares que puntualiza eso cuando vivió un sismo. Y entonces dice, no, el día que yo sentí el sismo en donde vivo, pues el cielo estaba aborregado. Pero seguramente en otras partes del mismo país en donde ocurrió el sismo, pues no estaba el cielo aborregado, ¿no? No en todos lados estaba esa observación. Entonces, no, ninguno de estos fenómenos ni cualquier otro de ese tipo está relacionado con la ocurrencia de los sismos. Ahora, predecir el sismo, hemos visto en muchos canales hoy en día de redes sociales y muchas veces también lo hemos visto en la televisión con estos adivinos que nos leen el futuro y lo dicen con tanta certeza, así como nos dicen si nos vamos a casar y si el fulano nos ama o no. Que va a haber un sismo este año muy importante en el sur y que nos va a afectar, ¿no? O sea, no dice nada, porque una predicción debe tener tres elementos. Debe decirnos dónde va a ser, de qué magnitud va a ser y cuándo va a ocurrir. Porque si no, pues sí, efectivamente este año va a haber un sismo grande. ¿Dónde? Pues en algún lugar del mundo. Y puede ser en el sur, pues sí, sí es probable, ¿sí? Entonces, ¿y va a afectar a alguna parte del mundo? Sí, también la va a afectar. Entonces, una predicción no se trata nada más de lanzar estas cosas de manera ambigua, sino de ser muy precisos en estos tres elementos. ¿Dónde va a ocurrir? ¿De qué magnitud va a ser? Y la fecha en la que va a ocurrir, ¿no? No se vale con en el próximo mes, en la próxima semana. No, hay que ser certeros en esa fecha. Entonces, no, hoy en día los sismos no se pueden predecir. No hay forma, no hay metodología. Ahora, este fenómeno
Pues se ha observado desde que el hombre existe, metodológicamente y con escritos, existen referencias de ellos desde hace muchísimos años. En Japón es donde más registro existe, registro escrito, y en México existe desde la época prehispánica. Hay registros de los sismos ocurriendo en nuestro país. Y el estudio formal con registros sísmicos existe a partir de principios del siglo XX. Y es ahí donde empieza ya a hacerse análisis serios entre otros fenómenos que se observan y la ocurrencia de los sismos. Entonces, por ejemplo, el famoso gas radón, pues se estudia desde principios de los años 20, su correlación con la ocurrencia de los sismos. No es algo que apenas se esté estudiando, lleva muchísimos años. Y en 1975, pues parecía que ya estaba resuelto el asunto de la predicción. En China, en esta localidad de Haicheng, se hicieron varias observaciones. Se observó, uno, que había cambios en la conductividad eléctrica y en las velocidades de propagación de las ondas. O sea, en el sitio había elementos para medir estas características físicas y se vieron esas anomalías. Y eso también coincidió con alteraciones con el nivel del gas radón, el cual también se estaba midiendo. También se estaban midiendo el nivel de agua de los pozos de la región y se vieron cambios importantes. También, de manera anecdótica, vieron cómo los animales empezaron a tener comportamientos extraños, ¿sí? Empezaron a resguardarse. Entonces, con todo eso, además de que empezaron a ver como enjambres de sismos, que dijeron estos sismos son precursores, todos los elementos, se reúne un comité y decide que lo que viene es un sismo importante y que se debía hacer algo. Y la decisión que se toma es una decisión muy complicada, muy compleja, pero fue evacuar la ciudad. Evacuaron la ciudad y gracias a eso solo hubo 2,000 víctimas en ese sismo de magnitud 7.5, contra lo que pudo haber sido ese desastre, ¿no? Se estima que pudieron haber sido 100,000 víctimas, dada la cantidad de personas que vivían en esa ciudad, dadas las condiciones de las estructuras y demás, pues sí era un potencial a un desastre mayor. Entonces, tras este sismo, pues se piensa que ya está resuelto el asunto de la predicción, pues mira, se cumple todo eso y ya está, ¿no? Entonces nada más toca fijarse en eso. Y entonces un año después, ahí mismo, en China, con una tectónica completamente similar, no se presenta ninguno de esos precursores que se habían observado, una zona también monitoreada, también estudiada, no se presenta nada y se viene un sismo de características similares, magnitud 7.6, y es uno de los que más víctimas ha tenido. Se reportaron por el gobierno chino 250,000 y como a cualquier gobierno se le cuestionan los números oficiales, pues hay estimaciones que llegan hasta 800,000 víctimas. Y entonces ahí va para atrás toda la predicción, ¿sí? Entonces sí, efectivamente se reconoce en el mundo de la sismología el caso de Haicheng como una predicción positiva, pero desde ahí no ha habido ninguna otra. Y el problema, pues es justamente que para ser considerado un precursor, pues necesita siempre cumplirse. No se vale que hoy sí y en el de mañana no, porque si mañana no, pasa lo que acabamos de ver. La siguiente es que no todos los sismos presentan los mismos precursores. Entonces hay estudios de todos tipos, en todos los precursores que se les puedan imaginar. El secreto va a estar en encontrar esa combinación que nos permita definir si sí viene o no viene, porque hay veces que se presenta el fenómeno y resulta, o sea, el fenómeno que no quise llamar precursor, pero que podríamos llamar precursor, y no sigue ningún sismo grande, ¿no? Se ve una anomalía en la conductividad, se ve una anomalía en el gas radón, se ve una anomalía en el comportamiento de los animales, y no pasa nada, no hay ningún sismo después. Entonces, el asunto es que muchas veces sabemos que sí era precursor después de que ocurrió el sismo principal, ¿no? Ya que ocurrió, vemos qué pasó antes y decimos, efectivamente tuvo todos estos precursores. Pero si no, vemos otro evento donde
no tuvo precursores, o bien todos estos fenómenos que no tuvieron sismo posterior. Entonces, hoy en día estamos en este nivel, a un nivel de poder definir y poder identificar todos estos fenómenos que pueden ser llamados precursores una vez que ocurrió el sismo posterior. Todavía no nos sirven de elementos de pronóstico. Entonces, ¿qué es un sismo? Un sismo es una acumulación de esfuerzos. Tenemos un bloque empujando en una dirección, el otro en otra dirección. Esto hace que se acumulen esfuerzos en esta zona, que se genere deformación, y esa deformación y esa acumulación de esfuerzos es liberada en una ruptura muy violenta, la cual esa energía que se libera es propagada en forma de ondas elásticas, que son las ondas sísmicas, que son las que sentimos, y se rompió el material. Pero una vez que quedó así es como volver al estado inicial. Y otra vez, esto se sigue empujando de manera continua, las placas no dejan de moverse. Entonces esto se conoce como el ciclo sísmico, en donde tenemos la carga, la liberación y el regreso a la fase inicial, y otra vez carga, liberación y regreso a la fase inicial. Entonces, si a esto lo podemos llamar como un ciclo sísmico, pues se antoja que lo podemos predecir, ¿no? Porque pues si hay carga, descarga, otra vez, carga, descarga, otra vez, pues se antoja que debe haber una forma de poder estudiarlo. Y pues vienen cosas como las que vimos después de 2017, ¿no? 57, 85, 2017, cada 32 años, guarden el tweet porque ahí está la fecha, ¿no? Excepto que este tweet o ese mensaje que muchos recibimos por WhatsApp también, tiene un error básico. Y el error básico es que sí, claro, son eventos que han afectado a la Ciudad de México, pero quitaron el de 1979, porque pues, si no ya no le salía lo de 32 años, ¿no? Quitaron que hubo daños menores en 2012, por ejemplo. Pero más allá de eso, hay otro error fundamental, y es que ninguno de estos sismos viene del mismo lugar. Entonces no está dentro de ese ciclo sísmico, ¿sí? Entonces, un lugar donde se vio el ciclo sísmico precioso fue en esta zona de California. Aquí, esto es California. Por aquí queda San Francisco, por acá queda Los Ángeles, y en esta región roja se le conoce como Parkfield. Y en esa zona se presentó un sismo en 1857, 1881, 1901, 1922, y el que medio se salió de la línea fue 1934, 1967, ¿no? Entonces vean la constancia, o sea, impresionante de ese ciclo, ¿no? Entonces dijeron, no, pues 2001. Ahora sí que si hubiera habido Twitter por estas fechas, les hubieran dicho, guarden el tweet porque 2001 ahí viene. Y luego además, si ustedes ven las ondas sísmicas registradas aquí en rojo y en negro para la parte superior, en negro está el registro de 1922 y en rojo el de 1934. Entonces se sigue ondícula a ondícula. Eso a nosotros como sismólogos nos dice, viene del mismo punto. ¿Sí? Fue registrado en una misma estación, está atravesando la misma trayectoria y tuvo una fuente similar, de tal forma que se ven prácticamente iguales. Y la de aquí abajo es el de 1922 contra el de 1966 en rojo. Y salvo algunos detallitos, se ven muy parecidos. Entonces, nuevamente, pues viene del mismo lugar. Entonces es la misma cosa rompiéndose una y otra vez, siguiendo ese ciclo de carga, descarga, ¿no? Y entonces los sismólogos dijeron, pues ya está, hagamos nuestro experimento para ver en la fuente, en ese lugar donde se está rompiendo, perforamos un pozo, ¿no? Lo direccionamos, porque se pueden hacer pozos direccionales, y nosotros sabemos que esta es la falla y que aquí ocurren los sismos, y entonces le metemos el pozo y vemos las características y podemos entender qué está pasando en ese lugar. Y además el sismo viene en el 2001, pues ahí va, ¿no? Se fueron con todo, seguimos esperando el sismo de Parkfield y aquí estamos muy tranquilos, ¿no? Entonces, condenado sismo, nos dejó esperando. ¿Qué pasó en el ciclo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Bueno,
Ahora ya sabemos que hay otros fenómenos que alteran ese ciclo. Ahorita les voy a contar sobre ellos. ¿Qué pasa en México? Entonces, eso de 57, 85 y 2017. Lo que vemos en esta gráfica es longitud, ¿no? Hacia acá está hacia el oeste y hacia la derecha está el este. Y hacia arriba, en el eje vertical, tenemos fechas. Entonces empezamos en 1800, vamos hacia arriba, llega hasta 1980, y aquí se alcanzan a ver unos puntitos y acá unos triangulitos. Eso quiere decir la ocurrencia de sismos a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. Entonces, aquí pueden ver, esta es la zona de Jalisco, esta es la zona de Michoacán, por aquí debe estar Colima, Guerrero, Oaxaca, es todo el resto, ¿sí? Entonces pueden ver la frecuencia, por supuesto, de 1900 para abajo, los puntitos, es con datos históricos, con referencias de periódicos, narraciones de iglesias, etc. Y a partir de 1900 sí es con datos sísmicos, con registros sísmicos. Entonces es más certero lo que ven arriba de esta línea que estos puntitos. Seguramente aquí hace falta información. Pero bueno, tenemos que analizar esto por regiones y dado ese ciclo sísmico que suponemos, pues debe